buenos días, ¿cómo amanecimos hoy? Excelente mañana, muy fresca. Vamos a iniciar esta jornada en el nombre del Señor. Vamos a ofrecérsela a Dios, a darle gracias infinitas por todas las maravillas que Él nos regala a diario. Digámosle al Señor que sus obras son maravillosas y que nosotros vivimos felices de ser parte de sus obras. Hoy quiero empezar la jornada contándoles la historia de un personaje antioqueño, orgullo paisa. Se llama el señor Marco Fidel Suárez. Este señor tuvo una infancia bastante sufrida debido a su pobreza, pero no fue un impedimento para él. Él nació en Bello, Antioquia. En este momento, su chocita era una chocita de paja y de madera, todavía existe como patrimonio nacional. Los que de pronto conocen a Bello y han ido en el centro de Bello, está la chocita de él. Pues les cuento que Marco Fidel Suárez, con su humildad y su pobreza, él no tenía un papá responsable que viera por él. Él vivía con la mamá, que era la que cuidaba de él, y lavando ropita y sirviendo en las casas de las personas adineradas. La señora fue sacando adelante a Marco Fidel y a su hermanita. Como no tenían con qué entrarlo a una institución educativa, él no se quedaba en la casa. Él se arrimaba a las ventanas de un colegio y allí escuchaba la clase. Fueron pasando los días y los profesores se fueron interesando mucho en ese niño que miraba por la ventana y copiaba en un cuadernito las clases que ellos daban. Cualquier día entraron al niño al salón y, oh sorpresa, era una inteligencia la que tenía ese niño tan grande y la superación de él que fue aceptado en esa escuela. Ahí se fue capacitando, fue estudiando, fue creciendo. Marco Fidel Suárez era una persona súper inteligente. Estuvo en el ejército, intentó ser sacerdote, no era por ahí su carrera. Finalmente encontró que la literatura y la política eran como lo que a él más le llamaba la atención. Entró a la universidad, se fue capacitando y llegó a ser un gran literato y líder de nuestro país. Ocupó todos los cargos políticos que ustedes quieran, hasta que un día, viéndole la inteligencia a él, las personas que estaban rodeadas le dieron la certeza y lo nombraron presidente de la República. Eso fue en 1918. De 1918 a 1921, él ejerció como presidente de la República. Desde la presidencia, él seguía inquieto, seguía escribiendo, y sus obras, muy interesantes porque eran unas obras que le llegaban a todo un pueblo, tenían un tinte político, pero también era una persona que escribía sobre las bondades de la gramática española. Él tiene unas obras maravillosas que tienen que ver con el lenguaje. En Colombia se celebra el Día del Idioma un 23 de abril. El 23 de abril nace Miguel de Cervantes Saavedra, nace Marco Fidel Suárez acá. Entonces, en honor a él, también
la trascendencia del Día del Idioma se hace más importante, porque él nace un 23 de abril. Y ese 23 de abril es llevado a la historia patria como el Día del Idioma. Así transcurre la vida de él, llena de trabajo, llena de actividades, hasta que en Bogotá, después de haber sido una persona muy útil para la sociedad, fallece. Entonces nace en Bello, fallece en Bogotá, pero su trascendencia y su trayectoria la llevó a todo el país a través de sus obras. Entonces miren qué tan interesante es la historia de Marco Fidel Suárez. La cultura general de esta semana es basada en ese personaje. 2 preguntas sobre Marco Fidel Suárez. También en ortografía, recuerden que en este mes no estoy trabajando la ortografía normal y corriente. La ortografía de esta semana van a ser las coplas. ¿Qué son coplas? Las coplas son unos versos que riman, más o menos 4 o 5 versos, que riman y se pueden cantar, más llamadas trovas. Las trovas y las coplas van de la mano, son como familiares, ¿cierto? Entonces, en cultura general van a encontrar unas coplas. ¿Qué vamos a hacer con esas coplas? Ustedes las van a leer bien, porque van a encontrar un espacio al cual ustedes le deben elegir el verso que iría en ese espacio para que tenga rima, sonoridad y sentido. Entonces, las coplas son una manera de expresarse. En todos los departamentos se cantan coplas y se hacen trovas, pero nuestro departamento, Antioquia, es abanderado en trovas y en coplas. Por eso en todas las fiestas de la antioqueñidad en Medellín, el plato principal son las trovas. Y es muy divertido ver 5, 6, 10 personajes concursando por el premio al mejor trovador. Entonces, acá en nuestro trabajo de la semana vamos a encontrar plasmada la copla, que también puede ir acompañada de trovas, siempre o generalmente van con la guitarra o con un tiple y son muy divertidas. Vamos entonces a continuar con la clase de la semana. Continuando con nuestra clase, hoy les traigo un tema: el enunciador y el enunciatario. Es un tema que si ustedes miran el título van a decir, eso es un tema muy nuevo. Pues no, les cuento que el enunciador y el enunciatario es un tema de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el acto que me permite a mí entenderme y comunicarme con los demás. Llámese escrito, oral, audiovisual, visual, gestual. Es el acto por el cual yo me comunico con la otra persona o con las otras personas. Cuando un auditorio escucha la intervención de una persona o de varias personas, se está realizando un acto comunicativo. Siempre que exista un acto comunicativo, tiene que haber un enunciador y un enunciatario. Es decir, el enunciador es aquella persona
que se encarga de enviar el mensaje. Nosotros a este enunciador siempre lo conocíamos como el emisor y al enunciatario como receptor. Entonces miren que es un tema muy conocido por todos, solo que la malla curricular de nuestra institución viene planteando el tema con estos dos términos. Recuerden que cada día las cosas van cambiando y nosotros tenemos que ir a la par de todos los cambios educativos. Entonces, el enunciador es el emisor, es la persona que envía un mensaje. Llámese un diálogo o llámese un conferencista, llámese un televisor, un periódico, el medio que sea utilizado para enviar este mensaje se le conoce como enunciador o como emisor. Todo aquel que está escuchando, todo aquel que está participando, se le conoce como enunciatario. Las bondades del enunciador o el emisor es que tiene la facultad de ampliar la información, de ampliar los conocimientos. ¿A través de qué? De ejemplos o de vivencias con las cuales va a llevar al receptor o al enunciatario a una claridad del mensaje. Voy a hablarles enseguida entonces de algo que nos impide comunicarnos bien con la otra persona. Cuando hay algo que nos impide que nosotros nos comuniquemos, a esto le llamamos barreras de la comunicación. Barreras son las que me impiden que mi mensaje le llegue a las otras personas, o que si yo soy el receptor no entienda lo que me están diciendo. Existen varias barreras que impiden una adecuada comunicación. La primera barrera es el ruido. Si yo estoy enviando un mensaje en un sitio donde hay 4 o 5 personas hablando a la vez, mi mensaje no va a llegar con la fluidez y la claridad que se requiere. O si yo estoy, por ejemplo, dando esta clase y hay un equipo cerca a todo tapo, como se dice en nuestro lenguaje coloquial, con muchos decibeles, con mucho volumen, yo no voy a poder llegarles a ustedes, que son los receptores, con la fluidez y la claridad de mi clase. Suele suceder que está uno en su casa escuchando la televisión, viendo la televisión o la radio, viene un vecinito y prende su equipo y ya nosotros o nos toca subirle más volumen a nuestro televisor o apagarlo. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, porque yo no estoy escuchando. Es lo mismo, sucede lo mismo en un salón de clase. Cuando yo estoy dando la clase y hay 5, 6 o 7 entretenidos charlando, el mensaje no le va a llegar claro a los compañeritos que están hablando, ni tampoco les deja llegar con claridad el mensaje a los demás. Entonces, la principal barrera de la comunicación es el ruido.
Otra barrera de comunicación es el lenguaje. Si yo no pronuncio las palabras con claridad, no van a entender. Si yo utilizo un tono de voz muy bajito, no van a entender. Si se utiliza un tono de voz muy alto, va a fastidiar y no van a entender el tema. Es muy importante la pronunciación, la vocalización y la fluidez de mi lenguaje. Otra barrera es utilizar palabras muy desconocidas o muy técnicas a un grupo de personas o a una persona que no va a entender. ¿Por qué? Porque su lenguaje debe ser claro y sencillo, adaptado a la persona con la cual yo estoy dialogando. Entonces, mire, tenemos el ruido, tenemos el lenguaje, tenemos el tono de voz, ¿sí? Como barreras principales de la comunicación. Hay otra barrera que impide que yo me pueda comunicar y es el manejo del tema. Si yo planteo un tema a un auditorio o a una persona que no tiene un mínimo conocimiento de lo que yo estoy hablando, se van a quedar como en las mismas, ¿cierto? Si yo estoy manejando un tema desconocido, lo primero que debo hacer es ilustrar a la otra persona para que entienda de qué se les está hablando. Entonces es muy importante que exista como mínimo la claridad del tema. Creo que este es unos tips para nosotros aprender a tener un excelente diálogo con fluidez y con claridad. Cuando yo interrumpo una conversación, cuando yo me incluyo dentro de un diálogo o cuando yo no respeto la palabra del que está al frente hablando, yo me estoy convirtiendo en la barrera principal de la comunicación. Por último, bueno, hay muchas barreras, pero quise traerles las más importantes. Cuando yo me comunico con alguien, mi mirada debe estar siempre fija o al menos atenta a la persona con quien yo estoy hablando, si se trata de otra persona. Si estoy en un auditorio hablando para muchas personas, la mirada del emisor no puede estar fija en una sola persona. La mirada del emisor debe estar que abarque a la mayoría del auditorio. Cuando alguien levanta la mano y pide la palabra, el emisor debe mirar y prestarle atención a esta persona que se está dirigiendo a mí. Pero si es un diálogo persona a persona, lo mínimo que debemos hacer es mirarnos a los ojos cuando estoy conversando con alguien. Bueno, espero que sea muy útil este tema. En la actividad de afianzamiento está la preparación para la prueba número 6. Va un poquito más larguita que lo que siempre les he puesto, pero es la aplicabilidad de este tema que también es muy importante. Entonces, la actividad está un poquito larguita, pero no está difícil. Y estamos aplicando todos los códigos de comunicación que hemos visto en el día de hoy. Que pasen una semana muy feliz.